Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Buen día Antonio, Federico, lo escuchamos. Pero muteamos los micrófonos para que no haya mucho ruido de fondo. Les agradecemos muchísimo por participar de estas charlas CAI, de este ciclo. Hoy tenemos una charla con dos empresas de energía muy importantes, como son Pampa Energía y Wärtsilä Argentina. Van a ser 4 oradores, 2 de cada empresa. Y la modalidad va a ser la siguiente: va a exponer cada ingeniero. Al final de cada exposición, cada uno de ellos le van a preguntar si tienen alguna cuestión, algo para consultar, ¿sí? En el caso que no haya nada, sepan que al final de las 4 charlas va a haber un debate entre todos, un debate general. Les pedimos que esas preguntas las hagan por escrito en el chat, que yo las voy a ir leyendo a cada uno de los oradores. Bueno, ahora sí, les vamos a dar la bienvenida al ingeniero Ignacio Aguirre, que es gerente de desarrollo de negocios de Wärtsilä Energy para Latinoamérica Sur. Ignacio, bienvenido, te damos la palabra. ¿Estás ahí? Sí, buen día Vero y gracias Vero y buen día a todos los asistentes. Como bien decía Verónica, soy Ignacio Aguirre, trabajo en Wärtsilä en el área de desarrollo de negocios. Vamos a poner la presentación. Sí, ahí debe estar compartiendo Carolina para que aparezca en pantalla. Ahí está. Bueno, gracias. Bueno, bienvenidos todos, gracias por inscribirse a este seminario. Lamentablemente lo hacemos por forma virtual. Esperemos que la cuarentena se termine pronto y podamos volver a hacer estas reuniones presenciales. Hoy vamos a hablar un poco de la central térmica Ingeniero White y cómo opera y mitiga el riesgo de COVID-19 para mantener el servicio, ¿sí? Vamos a hacer 4 oradores. Wärtsilä es una compañía finlandesa que fue fundada en 1834. Está presente en 180 países con centrales eléctricas instaladas en tierra. El negocio de Energy Solutions o centrales eléctricas en tierra es aproximadamente la mitad del volumen de operaciones de Wärtsilä a nivel mundial. La otra mitad es el negocio de propulsión y tecnología para buques o para embarcaciones. Lo que tienen en común las centrales eléctricas con los buques es la plataforma de motores de combustión interna que se fabrican en Finlandia o en Italia. En el continente americano hay una base instalada de 15,2 gigas y a nivel mundial 72 gigas. Para los que no lo saben, la capacidad instalada en Argentina es del orden de 36 gigas. Nuestros clientes en Energy Solutions se distribuyen entre compañías generadoras de energía o compañías distribuidoras de energía, o hay plantas ubicadas en industrias, o en algunos casos particulares como cooperativas, municipales o yacimientos de petróleo y gas. Siguiente, por favor. En Argentina, Wärtsilä está presente desde 1997. Iniciamos las operaciones con una planta en la provincia de Santa Cruz, en un yacimiento de oro, en una mina de oro que se llama Cerro Vanguardia. Allí arrancamos con un contrato, una provisión de la planta y un contrato de operación y mantenimiento que al día de hoy se fue renovando y se mantiene activo. Después hay en total 14 centrales, de las cuales hay 2 proyectos en construcción, que es el Salar Centenario, una minera de litio, y Manantiales Ver para YPF Luz en Chubut. Tenemos plantas conectadas al sistema en plantas industriales. Al día de hoy somos un poquito más de 130 colaboradores y Wärtsilä está presente
para atender principalmente la base instalada de nuestros clientes. Wärtsilä no genera energía directamente, Wärtsilä es suministrador de tecnología, constructor de plantas llave en mano o suministro de equipos, y también hacemos operación y mantenimiento de las plantas de nuestros clientes. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son las características de una central eléctrica Wärtsilä? La principal ventaja es la eficiencia energética. Los motores de combustión interna, a diferencia de una turbina de gas, presentan menor consumo específico, ya sea en carga base o en cargas parciales o operaciones de arranques y paradas. Otra ventaja que tiene es al operar o generar energía con altas temperaturas ambiente o en cargas parciales, el consumo específico se mantiene mucho más bajo que una solución de turbina de gas. Otra característica muy importante es la flexibilidad de combustible. Nuestras plantas dual fuel permiten rápidamente hacer un cambio de combustible gaseoso a combustible líquido. Eso es especialmente importante, por ejemplo, en el caso de Argentina, estos días que estamos con clima muy frío o ola polar, en el cual el gas se direcciona principalmente para uso residencial de calefacción. Muchas de las centrales tienen que cambiar combustible y operar con combustible líquido. Ahora vamos a hablar más tarde de la central de Ingeniero White, que según entiendo estuvo generando estos días con fuel oil, heavy fuel oil. Después, para sitios sin acceso a gasoducto, el gas natural licuado o LPG o LEG, que no es tan común en este mercado, son otras opciones de combustibles líquidos, pero con menor impacto ambiental, con menores emisiones, porque al ser gas la combustión es más limpia. Después, otra ventaja es la flexibilidad operacional. Estas plantas pueden arrancar muy rápidamente, en el orden de 5 minutos. Múltiples arranques permiten no incrementar los costos de mantenimiento. Por ejemplo, para complementar energías renovables, cuando hay intermitencia, por ejemplo, baja el viento, la central térmica tiene que arrancar en forma rápida para mantener la frecuencia del sistema. Por eso la planta que estamos construyendo en Manantiales Ver para YPF se ubica al lado de un parque eólico, también se llama Manantiales Ver, y se complementan muy bien. A nivel mundial, las centrales rápidas de gas van de la mano y permiten incrementar la participación de energías renovables en la red. Y por último, otra ventaja importante es el diseño modular. Nuestras centrales se construyen con varios motores, en general entre 6 a 18 megawatts. Son motores 4 tiempos de mediana velocidad. Y tenemos diferentes conceptos de diseño, plantas que se pueden desmontar y trasladar a otro sitio, o plantas, por ejemplo, para ambientes extremadamente calientes o extremadamente fríos. Tenemos los diseños ya adaptados y son estandarizados, con lo cual es muy rápido el tiempo de construcción de una planta nueva, o de modificar un diseño para las condiciones particulares que pueda tener un cliente. Siguiente, por favor. Bueno, este gráfico es un resumen de las diferentes tecnologías de motores y las clasificamos por dos variables. Si el cliente requiere una utilización de mayor cantidad de running hours, horas de marcha, y si requiere mayor o menor eficiencia. Entonces, en el sector superior derecho, una planta de base de carga, en general la podemos construir con ciclo combinado de FlexiCycle, ¿sí? Con motores de gas o dual fuel. ¿Qué quiere decir FlexiCycle? Es una planta constituida por motores térmicos y tiene calderas de recuperación de calor que producen un poco de vapor y mueven una turbina de vapor pequeña.
Con esta configuración se consiguen eficiencias superiores al 50%, equiparables a un ciclo combinado de turbina de gas y vapor. En el rango medio tenemos los motores 31 o los motores 50. Los 50 son los que están instalados en la central térmica Ingeniero White, los dual fuel. Y en el sector inferior izquierdo, que no quiere decir que tenga baja eficiencia, pero son plantas con motores más chicos y pensadas quizá más para una operación de peaking o de menor cantidad de horas de marcha por año. Esos son los motores 34 fabricados en Finlandia. Siguiente, por favor. Bueno, antes de pasarle la posta a mi compañero, hoy vamos a hablar de la central térmica Ingeniero White, que está ubicada cerca de Bahía Blanca. Son 6 motores 18 V50DF, fabricados en Trieste, Italia. La potencia total de las 6 máquinas es en torno a 97 MB. Es una planta que puede operar con gas, puede operar con fuel oil o incluso con gasoil. El consumo específico declarado es 2029 kilocalorías por kilowatthora, que corresponde a una eficiencia del 42,4%. Entró en servicio el 5 de noviembre de 2017. Entiendo que la construcción tardó un poquito menos de un año, y el alcance de Wärtsilä fue un full EPC, y firmamos con el propietario de Pampa Energía un contrato por 10 años de operación y mantenimiento total. Me parece que esa es mi última filmina. Bueno, Ignacio, Claro, muchísimas ¿alguien gracias. tiene alguna consulta? Eso. No hay nada por escrito, si alguien quisiera lo puede escribir, y si no, se desmutea y hace la pregunta directamente al ingeniero. Y si no, es que ha sido muy claro, muy claro. Dormidos. No, pasamos a Gonzalo Sordía, si no, con su presentación, y seguramente al final se arma un debate. Gonzalo, por favor. Bueno, gracias. Buen día a todos. Denme un segundito que pido el control de la presentación, así puedo pasar los slides. Ahí estamos. Bueno, buen día a todos. Primero que nada, agradecer al CAI y a Wärtsilä por la invitación. Mi nombre es Gonzalo Sordía, yo soy gerente de control de gestión y proyectos del sitio Bahía Blanca de Pampa Energía. Hace 10 años que formo parte de la organización, fui gerente de administración y de recursos humanos, y después pasé por una serie de proyectos técnicos hasta llegar a la posición actual de gerente de control de gestión y proyectos. Y bueno, como parte de mi rol, también lo que hago es la gestión del contrato que Pampa tiene con Wärtsilä y con Vestas. Un poquito el objetivo de esta parte de la presentación es que ustedes puedan visualizar un poco cómo es nuestra rutina de trabajo con la gente de Wärtsilä, y que puedan ubicarse geográficamente desde donde hacemos esta gestión. Bueno, Pampa Energía, ustedes supongo que conocerán un poco de la empresa, es la empresa de energía integrada más grande del país, tiene más o menos 5 GB de potencia instalada. Y bueno, nosotros desde Bahía Blanca lo que hacemos es gestionar 3 activos que tiene Pampa acá. Más específicamente tiene 2 en una localidad cercana que se llama Ingeniero White, en donde está Central Piedrabuena, que es una central que tiene 2 turbinas de vapor de 310 MW cada una. Es una central bastante vieja, tiene más de 30 años de antigüedad. Y en ese mismo predio se instaló la central nueva de Central Ingeniero White, que es la que Ignacio describió la tecnología. En CPV tenemos 620 MB de potencia instalada,
y en los motores de Wärtsilä tenemos 100 megas. Y además, desde acá, desde Bahía, hacemos la administración de lo que son los parques eólicos que tiene Pampa Energía, que son 3. Uno está ubicado, 2 están ubicados en la localidad de Calderón, cerquita de Bahía, en donde está el Parque Eólico Mario Sebreiro, esa es la sigla, significa Parque Eólico Mario Sebreiro, que es en recuerdo el nombre de un exgerente de planta que tuvimos acá y director de Pampa Energía, que falleció. Y también está el Parque Eólico Pampa Energía, que está al lado. El primero tiene 100 megas, este tiene 50. Y sobre Ruta 3, en el acceso a la localidad de Pehuenco, el balneario de Pehuenco, está el Parque Eólico de la Bahía, que tiene otros 50 megas. Tanto la central Piedrabuena como CTW están ubicados tienen una ubicación estratégica que, debido a que están en el puerto de Ingeniero White, en el acceso a la ría, que permite el acceso de buques de gran calado que traen fuel oil, que es uno de los combustibles que se usan para el proceso productivo. Ahí veía que alguien preguntaba por el tema de las siglas. Las siglas ahí abajo están explicadas. Vieron que las empresas estamos acostumbrados a hablar con todas siglas y ya las sabemos de memoria, pero aclaro un poquito el CTB, Central Piedrabuena, que son las 2 TV con tecnología rusa que tiene más de 30 años, es la planta, y en el mismo predio está CTIW, que es Central Térmica Ingeniero White, que esos son los motores de Wärtsilä, el motivo de la presentación. PMC es un parque eólico, se llama Parque Eólico Mario Sebreiro. PP es el otro parque que se llama Parque Eólico Pampa Energía, y PEDLB es el tercer parque que se llama Parque Eólico de la Bahía. Bueno, y la idea es contarles un poco cómo estamos organizando de la planta, e incluye los repuestos necesarios para su funcionamiento. Entonces, este gerente de la planta, Dardo, está integrado en nuestra gestión cotidiana, en donde participa de reuniones cotidianas en donde hacemos el seguimiento operativo y toda la gestión. Y mensualmente se hace una reunión en donde se evalúan distintos aspectos del contrato y vinculados a temas de seguridad, higiene y de calidad. A diferencia, digamos, de los parques eólicos, que tienen una organización distinta, ¿no? Vestas es el contratista que tenemos, es el que nos provee la operación y el mantenimiento, y es quien hizo el montaje de los parques eólicos, pero no tiene una dotación de personal fija en los parques, sino que tienen gente en un centro de control y van a los parques esporádicamente a hacer determinadas tareas. Esas tareas son coordinadas por un jefe de parques que es de Pampa y que reporta al management del sitio Bahía Blanca. Es decir, lo que hicimos fue tomar la estructura que tenía Central Piedrabuena en Bahía Blanca y rediseñarla para poder supervisar los dos nuevos negocios, ¿no? El de los motores Wärtsilä y el de los aerogeneradores Vestas. Para tener una idea, la potencia instalada que administramos es de alrededor de 900 megas y el negocio es de unos 90 millones de dólares al año, para tener una idea de números. En mi caso, yo soy el que hace de nexo por los contratos, tanto con Wärtsilä y con Vestas, con mi contraparte, en el caso de Wärtsilä, que es el gerente de contratos, que se llama Federico Picchioni, y en el caso de Vestas también hay una persona que es mi contrapar, que hace la gestión del contrato. Este slide lo que trata un poco es de tener una visual de lo que es la planta, cómo son las instalaciones. Este es todo el predio de Piedrabuena, ¿sí? Esta es la vieja central, pero el predio es de toda la planta, y en este espacio que había acá vacío se aprovechó para montar la central Ingeniero White con los motores de Wärtsilä. Este es el acceso a la ría que veíamos antes, en donde este es el muelle que tenemos para la descarga de fuel oil. El fuel oil se alimenta en estos tanques que están acá,
y se envía por un ducto hacia Central Ingeniero Guay. En verde, ahora les voy a comentar con un poquito más de detalle, hay algunas instalaciones que se aprovecharon de la vieja central para producir sinergias en lo que es el proceso productivo de Ingeniero Guay. A diferencia, digamos, de la planta que está en Pilar, que es una planta gemela, digamos, que compró Pampa a Wärtsilä y que se hizo de cero. Entonces, bueno, son iguales las plantas, pero todo lo que es abastecimiento de combustibles y de algunos servicios auxiliares es distinto, porque en el caso de acá se aprovechó la instalación de la vieja central. Entonces, para repasar un poco algunos aspectos vinculados al contrato, que les decía que tiene Pampa con Wärtsilä, como dijo Nacho, es un contrato de 10 años o 56.000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero. Incluye tanto la operación como el mantenimiento, que es lo que hace Dardo con su equipo de personas, y también incluye la provisión de repuestos, y a cambio de ese trabajo, Pampa paga mensualmente un fee, que está compuesto por una porción fija para cubrir los costos fijos y una porción variable. Una parte es en pesos y una parte es en euros. Y cuando llegue el momento de hacer un mantenimiento mayor, eso tiene un costo adicional. El contrato es un contrato de disponibilidad de energía, es decir, Wärtsilä garantiza cierto porcentaje de disponibilidad, y si alcanza esa disponibilidad más una cierta eficiencia en el uso de insumos críticos como el aceite y los combustibles, recibe una bonificación. Si no lo alcanza, recibe una penalidad. Entonces, de esta manera se busca tener incentivos para que los objetivos estén alineados. Después, respecto a las sinergias que les comentaba que se produjeron al instalar una planta nueva dentro de una planta ya en funcionamiento, las agrupé en dos. Por un lado, sinergias que tienen que ver con las instalaciones, es decir, CTIW se nutre de los combustibles a través de las instalaciones de Tierra Buena, ya sea el gas como el fuel oil, aprovechando inversiones hundidas significativas y dándoles eficiencia al proyecto. También edificios, se reciclaron edificios para las oficinas donde está Dardo con su equipo administrativo, se utilizó la red antiincendio, agua desmineralizada que se produce desde la central vieja, etc. Y también se produjeron oportunidades de aprovechar los recursos humanos existentes. Como Central Piedrabuena es una central vieja y con un proceso productivo poco eficiente frente a las nuevas tecnologías, es una central que pasó de ser su funcionamiento de base a estar despachada en los momentos de mayor consumo, de mayor demanda en el año. Lo que produjo cierta capacidad ociosa de personal, que lo que permitió un traspaso de gente de una central a la otra, donde Wärtsilä absorbió ese personal y se benefició de todo ese know-how, ¿no? Y de ese conocimiento de las personas que ya venían trabajando en Central Piedrabuena. Pero además se aprovechó la experiencia del management que ya estaba en Central Piedrabuena para todo lo que es la gestión de temas de habilitaciones legales, de seguridad y medio ambiente, que ya estaba en la planta. También se aprovechó el sistema de gestión integrado, las auditorías internas, se traspasó conocimiento de contratistas locales para cuando, por ejemplo, hace falta contratar mano de obra tercerizada. El personal de Wärtsilä, tanto de operaciones como de mantenimiento, está sindicalizado, pertenece al gremio de Luz y Fuerza, entonces la gestión, la negociación gremial de paritarias, por ejemplo, se hace en forma centralizada desde Pampa, y también otros aspectos como todo lo que es la gestión comercial. Vieron que el arranque y la salida de servicio de las centrales de energía lo dispone Camesa,
y bueno, nuestro despacho, que está ubicado en Capital Federal, en las oficinas centrales de Pampa, hace de intermediario entre las plantas y Camesa. Bueno, esa función también es una sinergia que se produjo al incorporar esta nueva planta. Así que bueno, esa es un poco la parte mía, comentarles un poco, o tratar de que se imaginen un poco cómo es la rutina cotidiana y cómo desde Piedrabuena incorporamos estos nuevos negocios de Pampa, tanto los motores de Wärtsilä como de Vestas, de la parte eólica, y la gestionamos con el management existente. Bueno, No sé si Gonzalo, muchas gracias. A ver, preguntas. Duda, si no. A ver si alguien se anima a hacer una primera pregunta. Si no le escribió, lo animamos a hacerlo desmuteándose, para que pueda tener un ida y vuelta con ustedes, con los participantes. Bueno, si no quedará, también ha sido muy claro, Gonzalo, y quedará para después. No sé si querés comentar algo más, y si no, ya pasamos a Dardo. Sistema de crecimiento. Acá hay una pregunta. María Eugenia pregunta, ¿el contrato con Pampa es por tarifas? O sea, el contrato con Pampa es por la operación y el mantenimiento. Después la venta de la energía o el contrato de venta de energía es de Pampa. Es decir, la planta es de Pampa Energía. Lo que contrata es el know-how y la gente de Wärtsilä para operarla y mantenerla. Pero la planta es una planta de Pampa. Perfecto. Bueno. Lo que yo destaco es realmente lo que son los equipos Wärtsilä. Desde hace tiempo he estado vinculado con ellos y realmente es un desarrollo en materia de eficiencia energética muy importante que ha logrado a lo largo de los años. Son realmente muy interesantes los motores con que disponen ellos, que pueden funcionar incluso indistintamente con diversos combustibles. Así que realmente me alegro de que con esa eficiencia. Nada más. Sí, de hecho la planta el año pasado, un dato que había puesto ahí, tuvo una disponibilidad del 99%, con lo cual realmente son muy confiables. Exacto. Sí, sí. Bien. Gracias, Antonio. Acá, Gonzalo, hay otras preguntas. Darío, no, perdón, hay una anterior. Fabio Raúl Olea pregunta, si por el lado de Pampa tienen previstos nuevos proyectos de renovables. Mirá, había otro proyecto que está en stand-by, que estaba por la zona también de Pehuenco, pero bueno, dada la situación actual del país, es algo que está por ahora bajo análisis. Ok, muchas gracias. Pregunta Darío Armendía, ¿cuántas personas tiene Wärtsilä para mantenimiento de la planta? Bueno, eso ahora sigue Dardo y les va a contar un poquito más en detalle la estructura. Va a hacer un zoom ahí en el organigrama de Wärtsilä, les va a contar cuánta gente hay en operaciones, cuánto mantenimiento. Bien, Darío, entonces esperamos al próximo orador. Gonzalo, te hago la pregunta de Álvaro Lorenzo. ¿El despacho de la central siempre responde al mérito económico o suelen tener despachos forzosos? No, depende al mérito en cuanto a eficiencia, a costo, y en base a la oferta y demanda del momento, ¿no? O sea, cómo está el mercado en ese momento. Después, Dardo, si quieren, también les puede contar un poco más de la parte de despacho y modo de funcionamiento, en qué momento se entra a la planta y sale. Ok, gracias. Darío, ¿cuántas horas de marcha tienen los motores? Al día de hoy tienen 7.000 horas. Cada uno. Ok. Y José Javier pregunta si está interconectada a otra planta. O sea, tiene conexiones con Central Piedrabuena en los sistemas que les mencioné, ¿no?
el abastecimiento de fuel oil, por ejemplo, los buques atracan en el muelle de Piedrabuena, descargan en los tanques de Piedrabuena, que son 2 tanques enormes de 30.000 toneladas cada uno, y de ahí hay un ducto que conecta esos tanques con los tanques buffer de almacenamiento de Ingeniero White. Lo mismo pasa con el gasoducto, es decir, de Pampa, Piedrabuena es dueña de un tramo del gasoducto que conecta con TGS. Ese gasoducto es el que provee el gas a Central Ingeniero White. Lo mismo con la red de incendio y bueno, algunas otras cosas más. No sé si interconectadas, supongo que se refieren a eso. Después la energía la entrega al sistema interconectado nacional. Bien, gracias Gonzalo. Hay una pregunta más de Jorge Müller. ¿La CPV solo se pone en marcha cuando hay un pico de consumo y el resto del tiempo está parada? Sí, se pone en marcha cuando en base a la demanda y al costo de producción, Camesa lo considera conveniente. Es decir, puede haber un pico de demanda o puede ser que otras centrales estén en mantenimiento, o puede ser que responda a cuestiones vinculadas con el precio del gas. Es decir, es un mix de distintos factores los que hacen que una planta esté despachada o no. Después, respecto al resto del tiempo, sí, está parada, pero disponible. Es decir, la central hay muchos equipos que se mantienen funcionando y disponibles para el momento en el que Camesa te pida entrar en el servicio, que puede ser en cualquier momento. Por eso la energía se paga en parte por estar disponible y en parte por estar produciendo. Clarísimo, gracias Gonzalo. Por lo pronto no hay más preguntas, vamos a seguir con el próximo orador, que es Dardo Caviglia, pero mientras Dardo se prepara y se pasa en el control, le voy a dar la palabra un segundito a Ignacio Aguirre, que quiere hacer una aclaración. ¿Sí, Ignacio, estás ahí? Sí, acá estoy. Vero, muchas gracias. Un comentario. Cuando yo mencionaba las eficiencias de la central de motores de Ingeniero White, mencioné un número, pero ese es el número que está por contrato. La eficiencia de la planta es un poquito más arriba, es 44% a fuel oil y 45% a gas. En general, una central de turbinas de gas tiene una eficiencia del orden del 36%, y en ciclo combinado 51, 52%. Nosotros tenemos motores de la última generación, que son los 31, que en ciclo abierto llegan a una eficiencia del 49%. Casi como un ciclo combinado, pero con un costo de inversión un poco más barato. Ese es el comentario. Qué mal las eficiencias. Y hay una acotación más que agrego a lo que estaba bien mencionando Nacho, y que no tienen en general las turbinas, hasta en sus mejores modelos más modernos, es la alta velocidad de respuesta y entrada en servicio. Y eso es una variable muy significativa y que cada vez toma más relevancia dentro del mercado energético, ya no argentino, sino mundial. Porque la forma en que se consume la energía está cambiando en forma muy notoria, y se empiezan a presentar picos de demanda o crecimientos de la carga que van a una velocidad muy alta, dada tanto por el tipo de consumos que se están teniendo, cada vez más electrónicos de potencia, como también la aparición de mucha generación no convencional que presenta una pérdida notoria del control por parte humana de esa generación, dado que se basa en los recursos energéticos naturales, sea sol, sea viento, mareas. Dadas estas circunstancias, el poder contar con flexibilidad y mucha velocidad de respuesta pasa a ser una variable muy significativa. Buenos días a todos, me presento Dardo Caviglia, gerente de Central Piedrabuena, Central Ingeniero White. Empecé a hablar y no me había presentado. Bienvenido Dardo, gracias, y bueno, ya comenzamos con tu presentación, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, lo que vamos a charlar ahora en estos próximos minutos es, vamos a sumergirnos un poco en lo que es la operación de la central Ingeniero White, esta unidad Wärtsilä con 6 máquinas 18 V50,
motores derivados navales de mucha eficiencia y con la posibilidad de estar operando con 3 combustibles, de los cuales en realidad son 2 los que formalmente estamos operando, y el tercero es un combustible fusible o de respaldo del sistema. Vale aclarar que son motores que fueron diseñados y pensados como motores de ciclo diésel, es decir, motores para operar con combustibles pesados, oleosos, y en particular con muy pesados, como es el caso del fuel oil, por su uso naval. Lo muy interesante de esto es que estas son máquinas que tecnológicamente han podido avanzar en la parte faceta control, pudiendo de mudar de su modo operativo de ciclo diésel a un ciclo Otto modificado. Esto es como si fuera un motor naftero, pero con gas. Y no es una cuestión menor, es bastante complejo porque lo que no se puede cambiar en la máquina en sí es el régimen de ciclos de compresión y de movimiento de pistones, que es lo que marca la diferencia fuertemente en lo que es relación de compresión entre un motor de ciclo Otto y un ciclo diésel. Acá con el sistema de control avanzado que se tiene en las máquinas se logra esa condición. Nosotros sí, efectivamente tenemos a cargo hoy en día la operación y mantenimiento de esta unidad operativa que integró Pampa y que completó su montaje hacia finales del año 17. De hecho, nosotros comenzamos la operación en diciembre para celebrar las fiestas, inaugurando toda esta maquinaria que estaba recién integradita, sacamos el celofán y el moño nosotros. La potencia nominal es de unos 100 megawatts eléctricos, y esa es una potencia que es entregada al sistema eléctrico nacional a través de la red de 132 kilovoltios que llega a central térmica Luis Piedrabuena. La Piedrabuena genera en mayor voltaje, de hecho entrega en 500 kilovoltios, pero sí cuenta ya desde su origen con un sistema de 132 que actúa como alimentación de respaldo para lo que se conoce como arranque en negro. Y a su vez la alimentación de los servicios auxiliares. Una vez que la central ya está generando, se autoabastece, pero en condición de parada, como por ejemplo se encuentra en este momento, requiere de energía externa. Y como es una maquinaria muy pesada, la potencia es importante, el abastecimiento se definió en su origen en 132. 132 kilovoltios es una línea y un servicio de distribución de transporte provincial que es muy fuerte en el nodo Bahía Blanca, y se vincula con el sistema de 500 kilovoltios en la subestación Bahía Blanca, que se encuentra al norte de la ciudad, a unos escasos 17-18 kilómetros. Eso nos da un hándicap muy importante con esta central. Es un voltaje muy maleable, para manejar estas potencias es muy adecuado, y el costo de inversión en toda la infraestructura es muy razonable. Ya en 500 kilovoltios la situación se pone bastante más costosa. Bien, ahí vamos a hacer un punto más respecto al tema de la generación, porque vi algunas preguntas que estaban en torno a este tema de el despacho de la central y demás. Es importante destacar, sobre todo para aquellos que no están en el rubro energía, que al día de la fecha en la Argentina todo lo que es generación de energía eléctrica está gestionado por la empresa Gamesa. Gamesa tiene sede central muy cerquita de Rosario, en Pérez, Santa Fe, y tiene la gestión completa e integral de todo el sistema interconectado nacional. Esto incluye generadores, transportistas, subtransportistas, distribuidores y grandes usuarios, es decir, todos los usuarios y agentes del mercado de energía. Balancean el estado de demanda y manejan, gestionan todo lo que es el despacho de todas las centrales que hay, tanto convencionales como no convencionales. Nosotros somos parte de ese paquete de convencionales, en soporte de las no convencionales. En mi caso, como bien mencionaba hoy Gonzalo, el parque eólico es un hito importante en el nodo Bahía Blanca, también vinculado en 132 kilovoltios. No son los únicos parques eólicos, hay más parques eólicos en torno al nodo Bahía Blanca, de hecho bastante intenso, y eso significa un impacto serio en el nodo y la necesidad de poder manejar, administrar las condiciones eléctricas de ese nodo
y su inyección estable al sistema interconectado tiene que gestionarse con máquinas controlables. Máquinas controlables como, por ejemplo, nuestra central. En un carácter semejante entraría Central Térmica Luis Piedrabuena, pero el inconveniente surge no en la capacidad de generar energía o de eficiencia, porque de hecho la Central Piedrabuena presenta un nivel de eficiencia bastante alto, siendo turbinas a vapor. Pero el problema que presenta sí es que sus tiempos de puesta en marcha abarcan varias horas y eso se escapa de las variables de velocidad de respuesta en lo que es el suministro de energía en el nodo. Nuestra ubicación geográfica, para que vayan teniendo una idea más acabada para aquellos que no son de la zona, la localidad de Bahía Blanca, partido de Bahía Blanca, en lo que es al sur de la ciudad, está la localidad de Ingeniero White, y ahí es donde tiene sede justamente la central Luis Piedrabuena, y dentro de la central Luis Piedrabuena el pequeño espacio de menos de 2 hectáreas que compone la central Ingeniero White, ¿sí? Para que tengan una idea de magnitud, estamos hablando de un predio total de unas 40 hectáreas. O sea, es importante el espacio físico. Y sí, como bien decía Gonzalo más temprano, la central fue levantada y erigida en un espacio que en su momento fue parte de área de obradores de la época en que se construyó la central Luis Piedrabuena. Es el predio completo del área operativa, con lo que es el campo de entrada de alimentación de gas. También acá alcanzan a vislumbrar lo que es la línea de entrada de oleoducto, en este caso venimos con fuel oil en este caso, sala de tratamiento de combustibles, parque de tanques, acá tenemos fuel oil, gasoil, aceite y otros elementos similares, lo que es la sala de máquinas de la central, donde pueden percibir los 6 escapes correspondientes a los motores, el parque de radiadores de enfriamiento de las 6 máquinas, porque en definitiva esto termina siendo, cada uno es un gran motor diésel, y como tal, igual que cualquier motor, tiene un sistema de enfriamiento, un radiador. Nosotros tenemos un paquete de radiadores para cada motor. Y lindero a esto, lo que es sala de control, no solamente sala de control, sino también sala eléctrica de media tensión, sala eléctrica de baja tensión, transformadores auxiliares, y la sala de compresores de aire, donde tenemos lo que hace a compresores para aire de arranque de los motores. Estos motores tienen que arrancarse con aire comprimido, 30 bar, para darse una idea de magnitud, y a su vez aire de instrumentos para lo que es el comando de los servos neumáticos, control de válvulas de regulación, que hay de hecho varias, hay una cantidad interesante, no todas son eléctricas, sino que hay muchas que son neumáticas por cuestiones de seguridad y clasificación de área. Pero sí es una central muy compacta, de hecho tiene una concepción constructiva que es de tipo construcción en seco. Todo vino montado en contenedores, de hecho ahí, acá al norte pueden alcanzar a ver que hay un parque importante todavía de contenedores, dentro de los cuales, había más, vino la planta desmontada y en menos de un año fue erigido todo esto, incluyendo lo que es pilotaje y obra civil de infraestructura. Todo este sector supo ser obradores originales de planta. El área concretamente operativa es esta que estamos marcando en esta zona. A esto se suma el sistema de 132 kilovoltios. Nuestro patio componen 2 transformadores de 63 mega cada uno, que cada uno de ellos toma 3 motogeneradores, elevan de los 13,2 kilovoltios, que es el voltaje de generación de las máquinas, a 132, o sea, estamos levantando el voltaje unas 10 veces, y se inyecta en lo que se conoce como puesto de seccionamiento Piedrabuena. Este puesto de seccionamiento básicamente no tiene transformación propia, es un cuadro de interruptores de 132, nativo y originario de la central Piedrabuena, y que permite vincular la central en 132 a 2 localidades. Una es a la propia ciudad de Bahía Blanca, en el cuadro de su estación es de 132, como también a la localidad vecina que es Punta Alta. Es decir que de este nodo salimos hacia el sistema eléctrico a través de 2 ciudades, Bahía Blanca y Punta Alta, 2 líneas, lo cual nos da un hándicap, un respaldo en seguridad importante.
No sucede esto normalmente en los parques eólicos donde hay una sola línea. Entonces, intervenciones en esa línea implican el corte de suministro. ¿Cómo completamos nuestra ubicación geográfica y nuestra disposición en el sitio? Tenemos un apartado que es lo que mencionaba Gonzalo, edificios que fueron entregados en comodato para que nos podamos ubicar. En este caso, el área de administración, áreas de gerencia y gestión de almacenes. Y lo que también hemos adaptado junto con la gente de Central Piedrabuena, un espacio para conformar el taller de mantenimiento y lindero a él un almacén ya de cierta importancia donde tenemos la guarda de la mayor parte de los repuestos y elementos que componen al stock de reserva para la operación y el mantenimiento de la central. Vista general del complejo, ¿no? Como para que se den un orden de magnitud, ahí están aproximadamente las 40 hectáreas vistas en satélite. Gracias, Google Maps. Ahora, ¿cómo llevamos nosotros adelante la operación? Nosotros tenemos desde Wärtsilä un esquema orgánico bien reducido. El concepto es el mínimo staff posible para poder operar basándonos en una alta confiabilidad y automatización de los sistemas. Entonces, contamos con un staff orgánico, en el cual yo estoy como gerente de planta. Tenemos una gerencia, una jefatura de operación, tenemos una jefatura de mantenimiento, y complementamos estas dos jefaturas que son claves con estos tres aspectos. Lo que es la administración, acá vamos a incluir desde aspectos contables hasta recursos humanos. Esto es muy flexible y muy dinámico, ¿no? Tenemos un responsable de almacén, porque la dinámica de repuestos es importante. En general esto se presenta mucho en sistemas de motogeneradores. Los motores siempre presentan más piezas y repuestos que las turbinas, así que este no es un aspecto menor. Y infaltable nuestro capítulo de calidad, seguridad y medio ambiente. Obviamente esto es una variable muy importante y cada vez se vuelve más significativa, ya no solamente en la generación, en la industria de la generación y la energía, sino en toda industria. Abajo de lo que es la operación, la gerencia de operación, tenemos todo un staff operativo que acá tratamos de representar en forma más o menos física para que se den una idea. La operación es 24 horas. Y eso implica tener un staff que pueda rotar y en nuestro caso, la configuración y en acuerdo con el actual acuerdo de convenio de trabajo con el Sindicato de Luz y Fuerza, que es el que tiene injerencia en nuestra área, se compone de 6 turnos, de los cuales hay siempre 4 en rotación permanente, a razón de 6 horas cada uno, completando el ciclo de 24 horas, un turno que está en descanso y un turno que queda en carácter de respaldo para poder suplir enfermedades, vacaciones o algún otro inconveniente que se pueda presentar. Y ni hablemos en estos tiempos, que es justamente el tema que nos trae a la charla en esta ocasión. ¿Cómo se compone cada turno de operación? Muy cortito y chiquitito. Un supervisor que está a cargo del control permanente de la central. Básicamente es lo que se conoce en muchos casos como el panelista, pero además de panelista también actúa como supervisión de panelistas, o sea que tiene casi, diríamos, 2 roles al mismo tiempo. Ve lo que sucede y lo que pasa y tiene el contacto directo y permanente con el sistema de control de planta y a su vez coordina las acciones, que lleva a cabo con 2 operadores. Nada más. Estos 2 operadores van a estar a cargo de lo que es el recorrido de planta, toma de acción de las maniobras manuales, que hay unas cuantas a pesar de la automatización, y lo que es el seguimiento cotidiano y permanente del funcionamiento y el estado de situación de toda la planta, empezando ciertamente por los motores, pero no olvidando el resto de la instalación. En lo que hace el staff de mantenimiento, que es la otra pata importante de nuestro contrato, el staff se compone de una jefatura de mantenimiento y abajo de él, a su cargo, tenemos un total de 4 personas que terminan siendo bastante especializadas porque ciertamente es un staff reducido y que apunta a una optimización en conocimiento técnico y de intervención. Este
grupo de trabajo tiene un horario normal, diurno, que vamos básicamente de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ciertamente, frente a vicisitudes, problemas que puedan surgir, eso se extiende. Amén de este staff, que es nuestro mínimo necesario y suficiente, tenemos también un respaldo por parte de empresas contratistas que nos complementan en ocasiones en las cuales los paquetes de trabajo son más intensos o más extensos o requieren mayor cantidad de puntos de intervención, e incluso contamos, que ahora es uno de los factores que se ve complicado debido al escenario actual de cuarentena, con un staff propio de Wärtsilä, que conocemos nosotros como Field Service, ese es el equipo de trabajo que tiene interacción con todas las centrales unidades operativas Wärtsilä que haya en la región, en este caso en Argentina y yo diría que inclusive Sudamérica. En ese equipo de trabajo se cuenta con gente muy especializada y en varias áreas, no solamente mecánica, sino también sistemas de control, aspectos de electricidad y otras cuestiones que requieren ya una mano de obra de mucha especialización, ¿sí? En definitiva, el staff completo que compone al sitio Bahía Blanca de Wärtsilä somos 28 personas. ¿Sí? Ahora bien, habiendo visto cómo es que esto funciona en condiciones normales, pasamos a mirar un poco más qué sucede en este nuevo escenario que se ha presentado con el famoso COVID. La verdad ha sido todo un cambio, no solamente para nosotros, sino que está claro que para todos los rubros de actividad laboral del país y la industrial y aquellos que son de proceso continuo, han tenido que encontrarse con una situación bastante difícil de manejar, con muchas incertezas, pocas definiciones y con la necesidad de generar nuevos puntos de vista y formas de enfocar la situación. A partir de marzo, cuando se declaró ya la condición de cuarentena, con la pandemia avanzando y bastante intensamente, la situación se trasladó a la mesa de discusión ya desde Pampa y se empezó a trabajar concretamente en cómo enfocar todo el manejo de la gestión de los recursos humanos, porque esto es directamente sobre los recursos humanos, de la situación y cómo definir los planes de acción y de trabajo y de desempeño. Porque ciertamente nuestro rubro es un rubro esencial, indudable esto, y requiere el contar con una política de trabajo que pueda realmente darle contención a este escenario y a los riesgos que este escenario están presentando en términos de disponibilidad y salubridad de la gente. Recordemos que la situación de cuarentena, sobre todo en casos de sospecha de infección o de que se haya concretado el contagio, presenta intervalos de tiempo muy largos donde eventualmente la estación puede quedar hasta clausurada. Y eso es de mucha significancia para un rubro como el nuestro. Por ende, el desarrollar protocolos de seguridad y salud para poder dar un enmarque y contención y a su vez tener cómo interactuar con los agentes de gobierno y las entidades de salubridad para esta situación es indispensable. Así pues, empezamos a trabajar sobre una política ya formal que nos permita encauzar estas cosas y tratar de analizar e identificar todos los escenarios posibles que se pudieran presentar para a su vez definir qué acciones tomar en cada caso. Primer aspecto fue, bueno, es indispensable reducir el staff a la mínima expresión sin vulnerar la condición operativa. Necesito contar con gente para operar y mi mínimo de operación son 3 personas, un supervisor y 2 operadores. Eso es inamovible, por lo cual hay que preservarlos. Para esto, entonces, va a ser menester desarrollar y establecer pautas de sanitización, desinfección, limpieza, de cuidado de cada uno de ellos y de los elementos de seguridad a implementar fuera de lo que está tipificado o conocido para lograr dar un margen mayor de cobertura. Hay una realidad, es imposible decir que puedo garantizar el 100% del éxito, pero al menos sí tengo que procurar el mayor índice posible.
Por lo tanto, es indispensable el definir todo lo que sea personal de riesgo y método y distanciarlo. Es decir, aquellas personas que puedan presentar condiciones de salud que están, digamos, listados identificadas como que pueden fomentar o facilitar el riesgo de contagio, o de que en la instancia de contagio puedan estar en una condición de gravedad o de mayor complejidad para poder avanzar en la situación y en la enfermedad, es menester darles distanciamiento físico. A la mayoría que se pudo, en realidad nuestro staff fue reducida la cantidad de gente que hubo que apartar, y se pudo canalizar, gracias a Dios, por teletrabajo, sus funciones. No es lo mismo, pero ayuda muchísimo. Trabajo remoto, uno de los caminos indispensables. El otro grupo de trabajo que se vio directamente involucrado fue el de mantenimiento. En mantenimiento, el staff que teníamos en forma cotidiana y diurno pasó a estar en modo remoto. Es tan pequeño el staff que no nos podemos dar el lujo de exponerlo al riesgo innecesariamente de que haya un contagio y por ende quedar con el equipo de trabajo anulado. Y siendo que tampoco puedo contar, debido a la cuestión de cuarentena y limitación de las localidades para el movimiento de gente en mi equipo de field service, solamente podemos jugar con nuestro propio personal local de la ciudad de Bahía Blanca. Así que hay que preservar a esta gente, que se decidió a todo el equipo de mantenimiento, se lo apartó y quedó disponible para intervenir en planta sobre necesidad, es decir, en carácter correctivo o en preventivos que fueran de significancia con impacto directo en la operación y disponibilidad de la central. Ahí hacemos un apartado. Cuando hablamos de disponibilidad de la central, es que la central esté garantizada su condición de operación, esté despachada o no lo esté, pero que la máquina, el sistema, esté disponible para entrar en servicio a orden de CAMESA. Eso es la disponibilidad. Presencia en planta a demanda fue entonces la opción más indicada para poder avanzar en esto. Y esta situación, a su vez, encontró soporte en el cambio del escenario de demanda. La central, durante los meses más cruentos de la cuarentena, bajó sensiblemente su demanda, con lo cual esa situación se vio favorecida, la intervención de mantenimiento reducida. ¿Nuevos elementos de protección personal para crear barreras de eficacia? Sí, efectivamente se agregaron muchos elementos que hoy en día se están volviendo cotidianos. Barbijos, máscaras de protección, guantes y demás elementos, así como también protocolos de trabajo bajo el escenario posible de contagio. Y una cuestión más que fue también una ayuda es generar un espacio alterno de la sala de control, reducida. Hicimos una duplicación de los elementos mínimos de control de la central en un espacio apartado de la misma para poder, frente a un escenario de infección, de contagio, de riesgo en la sala de control, poder evacuar esta, proceder a su desinfección y limpieza, pero igual poder sostener el mínimo de control de la central. Recordemos que como la central está muy automatizada, es muy dependiente del sistema de control. Así que es muy importante contar con una visualización en una alternativa más que podamos además garantizar como desinfectada. Y todo esto, importante, llevarlo a procedimientos escritos, es decir, que quede debidamente notificado, nomenclado y registrable. Y en dos aspectos, a nivel procedimental, como también a nivel documental para el seguimiento en tiempo y espacio frente al escenario que se pueda efectivamente presentar el problema, y viendo justamente cuál es la reacción y el seguimiento que presenta el Estado, las entidades de salud y demás. Esto es sumamente importante para después continuar con lo que es la trazabilidad de los casos. Llevamos entonces adelante un procedimiento escrito,
bien documentado de qué hacer en cada uno de los escenarios que fueron analizados. A partir de ese protocolo, se estableció un proceso de entrenamiento de todo el personal de la planta, fuertemente de operaciones, que es el que está 24 horas, incluyendo, y en esos escenarios más complejos que son horas de madrugada, fines de semana, momentos en los cuales el recurso que pueda haber en el complejo está reducido a su mínima expresión. Siempre es más fácil cuando todos estamos en planta y contamos con el respaldo. Pero Dardo, sí. perdón. Muy interesante. Lo único que te tengo que pedir es si podés acelerar un poquito, si le dejamos el tiempo a Claudia también. Perfecto. Un momento para preguntas de los participantes. Perdón que interrumpa. Muy bien. No, está bien, no hay problema. Bueno. Todos estos aspectos, entonces, quedan documentados para estar formalmente organizados con esta cuestión y a su vez tener un respaldo firme con el cual poder negociar las distintas situaciones que se puedan presentar para con el gobierno municipal, eventualmente con el gobierno provincial, y dejar claramente declarado los procedimientos de trabajo. Para nuestro personal, como es en este caso, un diagrama de flujo que es el que nosotros tenemos para tratar de sintetizar todos los escenarios posibles de contagios y las acciones a tomar, sobre todo para el personal operativo que se puede encontrar a solas teniendo que tomar decisiones muy rápidas. ¿Sí? Preguntas. Preguntas. Voy a hacer, Dardo, 2 preguntas para responder rápidamente y después dejamos el espacio a Claudia y seguramente nos queda un espacio en común, ¿sí? De acuerdo. Voy a ir por la de, perdón, ¿cómo maneja la relación de compresión con el control? ¿La relación de compresión con el control? Sí. En torno a, bueno, lo que se tienen son válvulas de gas electrocomandadas, una por cada cilindro. Estas electroválvulas son las que tienen un colector de gas común, es como si fuera un common rail de gas. Y las válvulas tienen la posibilidad de ser maniobradas en lo que es su tiempo de apertura, una por una y en forma individual. El sistema de control monitorea todas las variables internas de cada cilindro en forma individual y va ajustando la apertura de gas y el ingreso de gas en la admisión para hacer básicamente un modo de alimentación pobre, porque con alta compresión que se presenta, una alimentación normal de un motor de ciclo Otto daría una autoignición. Así que va con una alimentación pobre. Digamos que el motor estaría en gas funcionando por debajo de sus prestaciones máximas genuinas. Pero de esa manera sí logra mantenerse estable utilizando un combustible para el cual no fue diseñado. Gracias. ¿Los repuestos importados tienen algún régimen especial? Pregunta R. López. Sí, de hecho, todo lo que hace los repuestos que vienen naturalmente de Finlandia, algunos pueden venir de Italia y en esencia todos de Europa, presentan sí un régimen especial, pero de todos modos, y la realidad es esta, tenemos tiempos de respuesta que son muy variables y obviamente la intervención actual del gobierno se nota, sí. ¿No? Así que tenemos que tomarnos las cosas con más tiempo. Bueno, gracias. Darío Armendía pregunta, al tener el contrato de mantenimiento con Wärtsilä, ¿las mejoras en los equipos que Wärtsilä envía a través de los boletines se aplican directamente o deben ser adquiridas y se encuentran fuera de contrato? En general nosotros hacemos una evaluación de esas modificaciones a ver si en efectivo son de aplicación en nuestros motores. Digamos, hacemos una valoración y primero a nivel interno nuestro, conforme a nuestra experiencia actual, y en segunda instancia lo discutimos con el cliente porque cada intervención implica una salida de servicio de las máquinas que en algunos casos puede ser significativa. Y eso está impactando directamente en la disponibilidad, así que hay que hacer una relación de costo-beneficio. Gracias, Dardo. Franco Nora pregunta, ¿qué tipo de generadores eléctricos tienen los equipos Wärtsilä? Todos los motogeneradores de Wärtsilä están equipados con generadores de fábrica ABB.
Pueden variar en su modelo, pueden variar en su potencia naturalmente, porque de hecho hay una gama importante de motores y de potencias, pero lo que sí tienen en común es una misma línea de generadores, todos ABB, incluyendo el sistema de control y de excitación de estas máquinas. Gracias, Dardo. Martín Siveira pregunta, ¿la crisis de la pandemia afectó a algunos de sus proveedores? ¿Cómo manejan esas situaciones? Sí, ha afectado a proveedores que sobre todo tenemos fronteras afuera de Bahía Blanca. Eso fue el primer impacto. Obviamente hemos tenido que suspender actividades y tareas que teníamos previstas por la imposibilidad de traerlos a Bahía Blanca. Y el segundo aspecto ha sido las cadenas de suministro de los proveedores locales, que también se han visto muy impactadas. En algunos casos se han logrado restablecer, pero paulatinamente, y obviamente hay mucha volatilidad en los valores, con lo cual los tiempos de respuesta y los procesos de cotización se han vuelto lentos y muy inestables. Bien. Dardo, te voy pidiendo que declines el control, así ya se prepara Claudia. Ya y nomás te hago la entrego última la batuta. pregunta. Bien, de Fernando Medina. Esta es la última pregunta para Dardo. Pasamos a Claudia, después a las preguntas generales. Fernando dice, buenos días, ¿cómo se maneja Wärtsilä en lo referente a la provisión de repuestos? Caso sellos mecánicos, acoplamientos elastoméricos, bueno, no sé, Sí, y de láminas, elastoméricos. perdón, elastoméricos, sí. Filtros y empaquetaduras, ¿tienen desarrollado proveedor local? Estamos trabajando en el desarrollo de proveedores locales. Aquellas cosas que hemos encontrado, pues no solamente en esas piezas, sino en muchos otros elementos también, estamos procurando desarrollar proveedores locales que cumplan con nuestros niveles de calidad, porque obviamente hay partes que son complejas o que son muy exigentes en términos mecánicos y no necesariamente pueden funcionar en forma apropiada componentes más genéricos. Pero sí hemos logrado con bastante éxito el reemplazo con componentes nacionales y nuestra intención es avanzar en esa dirección, indudablemente. Bueno, Dardo, muchísimas gracias. Muy claro. Pasamos a Claudia Guisado. Claudia, ¿ya está? Buenos días. Ahí está. Vamos a sincronizarnos. Yo hice una consulta, no sé si... Antonio, no se vio, no la vi en el chat. ¿Era para Dardo? Sí, bueno. No sé si le puedo hacer. Yo, Dardo, quería consultar porcentualmente. Son máquinas diésel, pero con otro combustible, ¿qué porcentaje más o menos en su funcionamiento usan? ¿Lo hago de nuevo? Sí, le hace esta pregunta a Dardo y ya retomas, Claudia, si te parece. Si la podés contestar muy rápidamente, Dardo. Fuertemente gas y algo de fuel oil, si bien está cambiando esto bastante. En fin, los inviernos tenemos fuertemente fuel oil, así que son 2 a 3 meses con fuel oil al 100%, y el resto del año es gas. O sea, podríamos hablar de nuestra historia, un 80%, 75 a 80% gas, y el otro 25-20 en fuel oil. Perfecto. Una última cosa que se me pasó. ¿La provisión de agua es subterránea o tienen alguna toma especial? No, tenemos 2 vías de agua, las dos vienen de Central Luis Piedrabuena. Tenemos un abastecimiento de agua DEMI, que es lo que ellos procesan y producen para sus propias calderas, y usamos en nuestros procesos más delicados, y una línea de agua potable, que es la que ellos también tienen para uso general del complejo. Perfecto, gracias, Dardo. Gracias a los dos, gracias, Claudia, también por esperar. Ahora sí tenés la palabra, Claudia. Hola, buenos días. Te muteaste, Claudia. Tendrías que sacar el micrófono. Sí. Ahí está. Ahí estás, Claudia, sí. Ahí te vemos y te escuchamos. Ahí, bueno. Sí, perfecto. La presentación. Ahí estamos. Ahí ajustamos. Bueno, buenos días. Gracias, Dardo. Te esperé un ratito. Bueno, y muchas gracias a todos los que se han conectado para compartir este momento. Yo soy Claudia Guisado,
tengo a mi cargo la gerencia de seguridad y medio ambiente, inicialmente de Central Piedrabuena, y después, conforme fue creciendo Pampa, agregándose activos, dimos en llamar Sitio Bahía Blanca, así que bueno, es lo que antes había explicado Gonzalo, toda la diagramación como tenemos en el sector. Yo lo que le quería proponer es que hagamos un viaje imaginario, y estamos en los primeros días del mes de marzo. En los primeros días del mes de marzo tuvimos el primer caso de COVID declarado en la Argentina. Entonces eso, bueno, nos llevó a que un día cuando llegábamos a trabajar, pensamos que era un día más, pero nos encontramos con que teníamos un desafío que se nos estaba planteando. Entonces ahí comenzamos, bueno, pero ¿qué nos está pasando? Y ahí surgen una serie de comentarios, interrogantes. Estamos transitando una pandemia. Vamos, no nos sale el próximo. Estamos frente a un riesgo biológico desconocido, sobre el cual teníamos poca información y a veces hasta contradictoria. También, bueno, nos planteamos que realizamos una actividad esencial. Teníamos que seguir llevando la generación dentro de los estándares y el marco de política de calidad, de seguridad, medio ambiente. Entonces, bueno, tendríamos que seguir ajustando procesos para incorporar este desafío. Y bueno, y sobre todo, que debemos cuidarnos y también la responsabilidad que tenemos para con todos los empleados, y tenemos que siempre mantener el estándar de los principios básicos de higiene y seguridad, que nos hace referencia a mantener la integridad psicofísica de los empleados. Así que bueno, una vez que teníamos planteado este desafío, comenzamos a comprender que teníamos que incorporar algo nuevo en nuestra organización del día a día. ¿Qué necesitábamos incorporar? Si comenzamos a repasar los desafíos que se nos venían planteando, veíamos que necesitábamos conformar un equipo multidisciplinario. Acá íbamos a tener muchos temas médicos, temas de seguridad, temas de logística, recursos humanos. Entonces, así fue como se fue conformando el equipo que estoy mencionando. Después, este equipo lo teníamos que comenzar a alimentar. ¿De qué forma lo íbamos a alimentar? Desde el principio, todo el tema de la pandemia se presentó como un tema súper dinámico. Entonces, todas las necesidades que teníamos que ir desarrollando me hizo que teníamos que agilizar todo el asesoramiento que nosotros necesitábamos. Si bien la empresa cuenta con un sistema tercerizado de matrices y una información periódica, acá tenía que ser día a día justamente por el carácter dinámico que se le estaba imponiendo al tema. Tan dinámico es que al principio, antes de resoluciones, comenzaron a salir recomendaciones de algunos entes, porque no se llegaba a cumplir todo el proceso administrativo que necesitaba para que realmente salga como resolución. Entonces ahí nos comenzamos a encontrar con legislación de distintos sectores, sea el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, la Superintendencia, Salud, Nación y Provincia. También dijimos, bueno, a ver, ¿y cómo podemos ampliar un poco más el panorama? Porque hoy por hoy todos los temas son globalizados. Entonces así fue como también incorporamos dentro del marco de consulta que nos planteamos la OYA 3992, que da la guía de lineamientos
para trabajar con el COVID en los distintos ámbitos laborales. Así fue, bueno, como ya le comenzamos a dar formato a esta organización, pero ya teníamos que empezar a sacar los primeros documentos. Recordemos que todo esto recién estábamos todavía en el mes de marzo. Entonces no había todavía puestos los lineamientos, aunque sea básicos, para comenzar a desarrollar los primeros protocolos. Entonces ahí fue como tuvimos que establecer unas normas básicas que nos dieran a nosotros el puntapié inicial de nuestra gestión. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿y en qué vamos a basar esos fundamentos? Como planteaba al principio, uno de los desafíos que teníamos era que estábamos frente a un riesgo biológico. Entonces, no tuvimos ni más ni menos que recurrir al ABC de la Ley de Seguridad y su decreto reglamentario, en el cual nos indica que frente a un riesgo, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que contener al riesgo, distanciarlo, o como última medida, proteger al personal. Entonces, en función de que ya conocíamos un poco más, y con los asesores de nuestro staff médico, de el mecanismo de contagio, la característica y la dinámica que ya iba teniendo hacia mediados de abril el virus y se iba a conocer más, se comenzaron a implementar las normas básicas que, como planteaba hace un rato, iba a ser la base para que comenzáramos a perfilar los primeros protocolos que necesitábamos para todas las actividades. Entonces, como le decía, comenzamos ya a tener mayor información del mecanismo de contagio y la dinámica del virus, y pudimos establecer las condiciones básicas para comenzar nuestro trabajo. ¿Qué fuimos haciendo? En función de nuestra actividad diaria, agarramos estos 5 ítems de las normas y comenzamos a plantearlos por todos los sectores de la planta, y así fue como dijimos, bueno, manejándonos con las 2 centrales, que es nuestra realidad diaria, lo primero que voy a necesitar va a ser establecer, como recién también les comentaba Dardo, la dotación que yo iba a tener exactamente. Acá también ya teníamos que comenzar a cumplimentar algunos requisitos legales, teníamos que notificar a la RT del personal de riesgo, teníamos que comenzar a fomentar el teletrabajo, y así fue como tuvimos que agarrar y establecer la dotación mínima que yo iba a poder tener en planta para desarrollar una actividad esencial y también dentro del marco de la política de Pampa. Así fue como les decía, ya dijimos, bueno, entonces el tema dotación, los avisos a la RT, las recomendaciones para la gente que tenía que trabajar desde la casa, y comenzamos a desarrollar los distintos protocolos. En lo que hace referencia al transporte, nosotros tenemos servicios de combis, entonces dijimos, bueno, está bien, servicio de combis, ya ahí tenía el primer protocolo. Ese protocolo lo tenía que cruzar con mis normas básicas, y fue cuando se le comunicó a los proveedores: este es el protocolo, estos son los requisitos, los cambios que tienen que hacer en el sistema de transporte para llevar adelante el tema que estamos viendo. A su vez, como tenemos una dotación mínima que iba a seguir usando el transporte, implementamos una política de auspiciar, digámoslo así, el auto propio para bajar y poder respetar en las combis algo básico como es la distancia social obligatoria. Otro tema
importante a destacar es que la vigilancia desde este momento pasó a tener un rol fundamental en lo que respecta al control de alguna persona que pudiera ingresar a la planta con algún síntoma. Entonces, acá también teníamos un requisito legal que me marcaba que la persona tenía que hacer una autoevaluación y dejar registro de eso, pero también queríamos poner una barrera más a frenar algún posible contagio que ingresara a la planta, algún posible portador. Entonces, así fue como se estableció, se implementó en vigilancia un control in situ de la temperatura. Tal es así hoy por hoy, la persona llega, deja su declaración jurada, se toma la temperatura, se desinfecta el calzado y ahí puede ingresar a la planta. Toda esta actividad de generación de energía necesita una serie de infraestructura que hace al día a día de todos los que estamos en la planta. Entonces, de esta manera, tuvimos que, otra vez, recurriendo a los puntos básicos que habíamos puesto, tuvimos que elaborar protocolos para almacén, en los lugares que son de concurrencia habitual, hubo que tomar distintas medidas como señalización, establecer cupos en función de los metros cuadrados, todo un protocolo especial para almacén acordado con bromatología y con el servicio médico. Y así, como les estoy relatando, fuimos implementando los distintos protocolos que dieron en compaginarse en el protocolo final de Pampa. Protocolos que, dado lo dinámico del tema y a su vez también lo dinámico de la legislación, que fue cambiando vertiginosamente, y de las recomendaciones justamente a medida que se iba conociendo más del mecanismo del virus, también los protocolos fueron siendo revisionados para en todo momento estar alineados con la legislación y también, lo cual es muy importante de mantener, con la realidad que tenemos todos los días en la planta. Todos estos protocolos que estoy mencionando, en función, cuando aplicaban, se transmitían a todos los proveedores. En el medio de todo esto, y siguiendo con lo dinámico del tema, ya, por ejemplo, transcurrimos abril, y así llegamos a que fueron saliendo, ya había circulación del virus por distintos sectores del país. Esto hace que hubo otra vez que seguir revisionando los protocolos, porque comenzamos a ver que ya no se podía circular tan libremente entre aquellas zonas o provincias, o ya más hasta localidades y partidos, que tenían circulación de virus con otros que no tenían, así que así llegamos hasta que hubo ordenanzas, en este caso de Bahía Blanca, específicas, y por ejemplo hacía referencia, así fue saliendo el tema, que toda persona que venía de zona de circulación, a grandes rasgos el AMBA, tenía que cumplir una cuarentena de 14 días en la ciudad. Entonces, bueno, ahí fue donde pedimos una reunión con las autoridades locales de epidemiología vinculadas al Departamento de Salud del municipio de Bahía Blanca, y bueno, llevamos una propuesta, la cual, bueno, fue la verdad que muy bien aceptada, y eso nos lleva a poder contar el día de hoy que en vez de la cuarentena esta de 14 días, podíamos llegar a implementar un PCR con
un certificado médico y teniendo nada más de 4 días de cuarentenas en la ciudad. Esto sobre todo lo tuvimos que plantear porque, si bien hasta el momento no se nos había presentado directamente acá en Piedrabuena o en CTI, hago un paréntesis porque el tema de los parques con este tema es muy distinto, teníamos que abrir el abanico de opciones y a lo mejor se nos podía llegar a presentar alguna emergencia en Piedrabuena o en Ingeniero White que necesitáramos que viniera algún proveedor del AMBA. Yo me estoy apurando lo más posible, me dirán por ahí, Verónica, cómo vamos con los tiempos. Los tiempos se nos fueron, así que sí. no, hacé tu presentación rápidamente pero tranquila, ¿sí? Tranquila, no ahondando por ahí tanto y dejando para ahí para el final un poco más de lugar para algunas preguntas, Okay. Pero hacela tranquila. Bueno, gracias, Verónica. Bueno, a grandes rasgos vimos cómo venimos perfilando los protocolos y la organización general. Ahora teníamos que hacer hincapié, como también había mencionado Dardo hace un rato, así que este tema por ahí lo voy a pasar un poco más rápidamente, que tenemos que hacer el foco en que tenemos una actividad esencial. Por eso tuvimos que tratar al personal de operaciones de una manera especial, primero, porque nosotros tenemos guardias de 6 horas, lo que implica una alta rotación de personal por día. Es personal especializado, yo no puedo, frente a algún problema que tenga, salir a buscar un operador de motores. Están varias, todo el turno de trabajo compartiendo el mismo lugar, entonces, como verán, todo esto que estoy contando no era muy compatible con las normas básicas que teníamos que cumplir. Así que, bueno, eso fue transformándose para justamente poder llevar adelante el proceso de generación, cumpliendo las nuevas normas básicas que nos está imponiendo esta situación que estamos atravesando. Cuando comenzamos a ver todo el mecanismo del personal de operaciones y las entradas, los ingresos, los lugares que comparten, que tenían una sala única de operación, todo esto nos fue dando mucha información para comenzar a ya revisionar los primeros planes de respuesta de emergencia que tuvimos. Al principio, y frente a la falta de experiencia que teníamos en ajustar un plan de respuesta a la emergencia por un posible caso de COVID, hicimos un flujograma que respondía ni más ni menos a la respuesta de emergencia que tiene la planta para emergencias, digamos, tecnológicas. Así fuimos viendo que por ahí lo que quiero contar con más detalle es que la legislación nos pedía tener sala de aislamiento. Entonces, bueno, implementamos, como tenemos en Piedrabuena, Ingeniero White, muchos temas en común, una sala de aislamiento, donde se equipó adecuadamente para que frente a cualquier persona que tenga un síntoma, todos saben dónde tienen que dirigirse, cómo tienen que hacer para continuar una vez que quedan aislados en esa sala. También durante todos los simulacros que se hicieron en un principio semanalmente, porque teníamos que ajustar los mecanismos lo antes posible, se fueron llamando a todos los teléfonos de emergencia del nivel sanitario nacional, como es el 148 y el 107, esto acompañado también con el servicio que nosotros tenemos de área protegida. Entonces, ahí logramos un mecanismo
muy interesante de tener una primer respuesta, que es lo que se busca frente a una emergencia, de tener una primer respuesta en tiempo y forma. También me parece importante señalar como detalle que cuando nos planteamos que podíamos llegar a tener un caso de COVID, aunque sea sospechoso, estamos hablando en el primer estadio de algún caso sospechoso, salimos a contratar un laboratorio para ya tener encaminado todo el tema de los testeos y, como le digo, llevar no solamente contención, que es el primer caso sospechoso que quedaría dentro del sistema de salud, sino también cuando comencemos a analizar los contactos estrechos. Sabemos que yo tengo que remontarme 72 horas antes de la aparición de los síntomas, entonces nosotros como empresa queremos dar una contención a los contactos estrechos, motivo por el cual nos pareció un paso muy importante salir a contratar un laboratorio habilitado acá en la ciudad para hacer los primeros testeos. Después también surgió, eso lo menciono rápidamente, Dardo también recién mencionó algo de que al principio dijimos, bueno, a ver, la sala de aislamiento, la sala de control, perdón, si llego a tener alguna persona con síntomas de los operadores, sacamos los motores de servicio, se desinfecta la sala y después retoman la operación. Con el pasar del tiempo se vio que era posible armar una sala de control alternativa, entonces ahí fuimos perfeccionando el plan de respuesta porque estaríamos trasladando a la persona con síntomas a la sala de aislamiento, la nueva guardia entraría a la sala de control alternativa y ya estaría en proceso de desinfección la sala de control para, luego de subsanado todo este inconveniente de la emergencia, retomar la guardia que ingrese nuevamente a la sala de control. Bueno, por mi parte, traté de tocar todos los temas que había más o menos planteado y que serían más o menos de interés general para no repetir lo que podemos estar leyendo en cuanto a normativa y demás estudios que hay, sino quería que fuera algo bien aplicado a nuestro proceso del día a día y lo que nos fuimos encontrando y cómo pudimos ir subsanándolo. Gracias, Claudia, muy clara, gracias por achicar un poquito el tiempo de tu presentación. Te voy a hacer unas preguntas que dejaron los participantes, ¿sí? Franco Nora pregunta, los protocolos COVID, quizás ya la respondiste, pero por las dudas la hago. ¿Los protocolos COVID son generales de Pampa Energía o los hay también particulares para cada planta de Pampa? ¿Cómo pueden acceder los proveedores de Pampa a los protocolos? Hay protocolos corporativos y esos protocolos los fuimos ajustando a las características de las plantas. Por ejemplo, puedo mencionar que lo había pasado, pero por ejemplo, en vigilancia, hubo que cambiar también el mecanismo de cómo vigilancia recibía a proveedores, visitas. Entonces, bueno, hubo que ir ajustando todos esos temas, poner portero eléctrico, distintos medios para respetar en todo momento la distancia social. En almacén se separó el despacho interno del despacho de proveedores, se hizo un protocolo para todo lo que sea la parte de recepción externa por camiones. Así que bueno, todos esos protocolos se fueron haciendo localmente y forman en conjunto con los protocolos corporativos lo que se ha notificado a los proveedores.
Y engancho con la pregunta de Jazmín, que dice si se implementaron un tipo de cabina o arco sanitizante para el ingreso a la planta. Mira, con respecto a los sanitizantes tipo arco o túneles, hasta donde estuvimos averiguando, y yo otra vez el fin de semana pasado estuve participando también de una charla virtual, no hay alguna marca que esté aprobada por el ANMAT. Nosotros nos estamos guiando para los productos que se usan para sanitizar, como para algunos otros temas de desinfección más profunda, justamente en aquellos sectores donde presente alguien síntomas, todos con productos y con sistemas aprobados por el ANMAT. Ok, acá hay una serie de preguntas que ya las fue respondiendo Ignacio. Te pregunta Marcelo Di Mango, ¿cuántos casos sospechosos o de contagio hubo en la planta? ¿Cómo activaron el protocolo? ¿Contactos anteriores? ¿Quiénes los localizan? ¿Hacen testeos en la planta? Bueno, un poco nos ha acompañado la suerte y otro poco pienso el trabajo importante que se hizo. No hemos tenido casos en la planta. Bueno, qué bueno. Estamos apuntando también con mucha capacitación, concientizando a personal estable y contratistas habituales para que frente a algún síntoma se quede en su casa y de ahí tome contacto con nosotros y vamos a acompañarlos en todo lo que podamos, pero que se quede en sus casas. Muy bien, sí, hay que cuidarse, la verdad. Bueno, con esto no tengo más preguntas por escrito. El tiempo se fue, pero porque fue la charla muy interesante y hubo participación del público, que es lo que realmente queremos apuntar, así que les agradezco muchísimo. Claudia, Gonzalo, Dardo, Ignacio, Federico, Carolina, todo el equipo de Pampa y de Wärtsilä. Agradezco muchísimo a los participantes. Y bueno, nos veremos, hay una próxima charla, perdón que voy a hacer un aviso. La próxima charla es este jueves, que se llama Alcances de Ingeniería, los límites difusos en las fases de los proyectos y los beneficios de la práctica recomendada. Es una charla de CEPSI, que es este jueves de 12 a 13 horas. Y el 16 de julio tenemos la charla, es un debate en sí, cómo tratar los riesgos para definir planes robustos y tomar decisiones acertadas. Es un panel con 12 personas del sector de riesgos, acá lo estamos compartiendo. Les agradezco, bueno, nuevamente muchísimo a todos, básicamente a ustedes cuatro como expositores, por haber no solo el tiempo de hoy, sino de las pruebas, del tiempo en estar chequeando todo para que salga lo mejor posible. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas Hasta luego, gracias. buen día. Buen Y día. gracias a todos los expositores.